Conquistas económicas en la Edad de Piedra. Comencemos por los orígenes más remotos de la tarea de conseguir el diario sustento en la primera Edad de Piedra. Esta edad se divide en tres periodos principales: Eolítico, Paleolítico y Neolítico. Duraron cuando menos medio millón de años. Durante el periodo Eolítico, el hombre se valió de piedras cortantes tal como la naturaleza se los proporcionaba. En el Paleolítico, aprendió a perfeccionar la naturaleza mediante el aguzado de puntas de piedra y el tallado de núcleos también de piedra, hasta que logró darles un filo cortante, transformándolos en hachas, cuchillos, punzones, etc. En el Neolítico perfeccionó todavía más esta técnica. La forma de los instrumentos mejoró mucho y la piedra no fue tallada sino pulida. Nuevos tipos de alimentos, el dominio del fuego, la domesticación de ciertos animales y los orígenes de la arquitectura, todavía rudimentaria como es natural, hicieron su aparición durante el último milenio de la Edad de Piedra. En esta sección procuraremos descubrir los progresos económicos más importantes logrados por el hombre en el periodo anterior al denominado Alba de la Historia. Los arqueólogos han dividido el largo periodo paleolítico en diversos subperiodos que ponen de relieve los progresos realizados en el trabajo de la piedra. El más primitivo y rudo fue el denominado periodo mesviniano. Le siguieron una serie de periodos que acabaron con el tardenoisiense. Estos nombres, muy útiles para fijar las fechas de los diversos periodos prehistóricos, que atestiguan el progreso logrado en la elaboración de instrumentos y armas de piedra, se derivan de la localidad donde han sido descubiertos los residuos más típicos o más completos de una forma determinada de artefactos. La contribución más importante del periodo preliterario a la cultura material humana fue el invento de las herramientas, porque éstas han hecho posible una conquista más efectiva de la naturaleza de lo que hubiera logrado el hombre si no hubiese valido más que de sus simples manos. La importancia de las herramientas en la historia de la humanidad resulta notablemente clara, tan pronto como nos percatemos de que la medida del progreso humano depende en grado considerable del desenvolvimiento de las herramientas, que son los instrumentos de control de que se valió el hombre para conquistar el dominio de la naturaleza hasta que hizo su aparición la maquinaria moderna. Las primeras herramientas no fueron el resultado de la reflexión, sino del azar. Las herramientas humanas fueron descubiertas antes de ser inventadas. Aunque la madera, el hueso, la concha, las piedras y otros materiales semejantes fueron empleados por el hombre primitivo para fabricar sus herramientas además de la piedra, es decir, usó todos esos elementos como medios para conseguir los fines que deseaba. Las herramientas de piedra son, por regla general, las únicas que nos permiten medir el desenvolvimiento cultural primitivo de la humanidad. En el periodo eolítico, el hombre encontró sus herramientas ya hechas. El resto de la Edad de Piedra se divide, como hemos visto, en dos periodos, Paleolítico y Neolítico. De acuerdo con los cambios en el tipo, variedad y finura del trabajo empleado en la fabricación de los instrumentos y armas de piedra correspondientes a dicho periodo, a partir de dicho momento, el hombre fabricó sus propias herramientas en lugar de depender de las rudas ayudas de la naturaleza. Las industrias básicas no aparecieron hasta después del periodo paleolítico.
todavía no existía la agricultura ni la cría de animales, a no ser la domesticación o autodomesticación del perro en algunas áreas a fines de dicho periodo. Tampoco existían la industria textil ni la industria cerámica. Todos estos progresos fueron conquistados en el periodo siguiente, el Neolítico. El hombre paleolítico cazaba, pescaba y recogía frutos, hierbas, raíces, bayas y nueces. Sus únicas y verdaderas industrias fueron la básica de la piedra y la fabricación de vestidos con pieles de animales. La herramienta y el arma primaria del Paleolítico fue el coup de poing de sílex, el hacha de mano. Sugerida sin duda por el azar, el hacha de sílex satisfacía tan por completo las limitadas necesidades del hombre paleolítico que fue utilizada casi sin alteración durante miles de años. Estos coups de poing se adaptaban muy bien a toda clase de usos. Su tamaño y su forma variaban considerablemente, y hasta cierto punto estaban determinados por el tamaño y la forma de los trozos de sílex de que fueron hechos. El coup de poing típico era de forma de almendra. Tenía de 4 a 10 pulgadas de largo, 3 de ancho y 1 de grueso, y un filo más agudo que el otro. Según por la parte que era agarrado, podía ser usado como hacha, martillo, navaja, raspador, daga o punzón. En la última parte del Paleolítico fue insertado en un mango ahorquillado, innovación que fue la primera asada. Además del hacha de mano, el hombre del Paleolítico inferior fabricó y usó otras herramientas manufacturadas de las láminas de menor tamaño, derivadas de tallado de los coups de poing. Estos implementos más pequeños fueron adaptados para que pudieran servir de raspadores, cuchillos y punzones. El hombre paleolítico comenzó a fabricar vestidos para conservar el calor, equipado como lo estaba con raspadores, navajas, punzones y agujas de hueso. El hombre del Paleolítico posterior cortaba y cosía las pieles de los animales para procurarse y procurar a su familia vestidos muy rudimentarios. Probablemente la innovación más notable e importante del Paleolítico, con excepción de la industria básica de la piedra, fue el descubrimiento de un método para producir el fuego de manera artificial, frotando entre sí dos piezas de madera. Hay buenas razones para creer que el fuego así producido lo fue en el periodo musteriense, y parece seguro que era usado mucho tiempo antes de que fuese dominado por el hombre. No es posible decir cómo, cuándo y dónde se hizo este descubrimiento. Tal vez se lograse por puro azar, tal vez por la imitación de las ramas de los árboles al ser frotadas entre sí por el viento. También es posible que el hombre aprendiese a producir el fuego avanzando del simple estadio de conservarlo encendido hasta el de volver a encender, aunque transcurriese enorme espacio entre ambos. Para el hombre primitivo, el fuego significaba luz, calor, protección y muchas cosas más. El descubrimiento del arte de hacerlo fue una conquista fundamental y revolucionaria para el género humano. Esto mismo, que antiguamente calentaba el cuerpo del hombre primitivo en las cuevas del Paleolítico, permite hoy fundir el mineral de hierro en los altos hornos y que el soplete corte láminas de acero como si fueran de papel. El profesor Kroeber ha resumido admirablemente estas conquistas del periodo Paleolítico y ha indicado lo que todavía quedaba por hacer para desenvolver los fundamentos de la civilización humana en el Neolítico subsiguiente. El fin del Paleolítico B
pues al hombre en posesión de cierto número de artes mecánicas que le permitían fabricar considerable variedad de herramientas de materiales diversos. Lo ve también controlar el fuego, cocer su alimento, usar trajes y vivir en habitaciones determinadas. Probablemente poseía ya alguna especie de agrupación social y alguna idea del orden, de la ley y de la justicia. Estaba ya evidentemente bajo la influencia de alguna especie de religión, muy adelantado en las artes plásticas, es decir, de presumir que narrase leyendas y cantase canciones. En resumen, muchos de los elementos fundamentales de la civilización estaban ya establecidos. Cierto que la suma total de conocimiento y conquistas era todavía muy pequeña. Los hombres más avanzados de la vieja edad de piedra acaso conocieron y usaron una por cada 100 de las cosas que nosotros conocemos y podemos hacer. Pero todo un conjunto de progresos fundamentales, el arco y la flecha, la cerámica, la domesticación de los animales y plantas, no habían sido todavía descubiertos y no hicieron su aparición hasta el Neolítico. A pesar de las enormes lagunas que quedaban por llenar en el Neolítico y en el subsiguiente periodo histórico, parece acertado afirmar que muchos de los esquemas de lo que la civilización ha sido últimamente fue sustancialmente descubierta en el Paleolítico superior. La mayor parte del armazón había sido puesta, aunque solo una pequeña parte de su contenido hubiese sido utilizada. El periodo neolítico es la época de la piedra pulimentada. Comenzó hace 10 o 15.000 años y terminó con la edad de bronce en varias localidades y en épocas diferentes. Hacia el año 4000 a.C. en Egipto, hacia el 3000 a.C. en Britania y Escandinavia. Aunque las herramientas de piedra pulimentada constituyen la industria básica del periodo neolítico, continuó sin embargo la manufactura y uso de las herramientas de piedra tallada, pero cambios mucho más importantes que los ocurridos en la fabricación de instrumentos de piedra distinguieron el periodo neolítico. Algo podemos anticipar aquí diciendo que durante este periodo el hombre dejó de ser un simple recolector, además de cazador y pescador, se convirtió en labrador y pastor. Durante este periodo se hicieron progresos notables en muchas fases de la cultura material. Los tipos primitivos de armas y herramientas fueron mejorados y se inventaron otros nuevos. El arco y la flecha hicieron su aparición en el Neolítico primitivo, y la gran hacha cortante de piedra tuvo su origen en la misma época. Al final del periodo había sido pulida y perforada para recibir un mango. El Neolítico primitivo vio también un marcado incremento y mejora de los instrumentos de cuero y hueso, la belleza de la forma y la bondad del trabajo, evidentes en el instrumento de la piedra neolítica posterior, particularmente de los cuchillos. Los convierten en verdaderas obras de arte, al par que instrumentos de gran utilidad. Un nuevo implemento de piedra muy importante hizo entonces su aparición: la piedra de molino para moler el grano. Aunque no se sabe dónde tuvo su origen, la agricultura procede del periodo neolítico. No sabemos cómo aprendió el hombre a cultivar las plantas, pero no hay duda de que hizo un gran descubrimiento cuando encontró que plantando semillas se obtenía una cosecha. Tal vez el hombre, como sugiere G. Elliot Smith, comenzó la agricultura como regante. Pudo suceder que una vez descubierto que el suelo llegaba a ser fértil cuando ha sido cubierto por las crecidas de un río, el hombre simplemente imitase la acción del mismo. Tal vez entonces abriese depresiones artificiales para almacenar en ella el agua, y de este modo incrementar la productividad del grano que hasta entonces había crecido silvestre y de manera natural.